Con motivo del Día del Escritor, el próximo viernes, vinimos a visitar a una de las escritoras de nuestra localidad que muy amablemente nos recibió. Lea, buenos días. Gracias por invitarnos y abrirnos las puertas de tu casa. Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por venir, por invitarme. La verdad que cuando recibí tu mensajito, tu audio en realidad, me gustó la propuesta, sobre todo porque hacías hincapié en mostrar a los escritores locales, ¿sí? En mostrar lo que se produce acá en Gijena. Bueno, y que afortunadamente año a año se van sumando y van apareciendo nuevas voces. Sí, así es. Por eso yo acá traje algunos libros, pero sí, todos los años aparece alguien nuevo y a mí también, que ahora me encuentro de este lado, descubro a escritores nuevos o personas que uno mejor ve en el pueblo, se cruza y que no sabías que escribía y que escribía, o sea, que escribe, que se dedica, que se toma su tiempo para hacerlo de la mejor manera. Bueno, Lea, contanos un poco cómo fue tu proceso, cuándo empezaste a escribir, cómo te descubriste en esta faceta de escritora y bueno, también cómo es un poco animarse a compartirlo con el resto. Bueno, recién más o menos hablábamos fuera de cámara, pero yo si tuviese que hacer, mi pasión primero surgió con la lectura, ¿sí? Siempre me gustó leer, desde muy chica leo. Para mí ir a la biblioteca era todo un evento, ir a ver los libros, sobre todo cuando aparecían libros nuevos. Era algo que también se usaba mucho. Yo creo que ahora se está volviendo a utilizar, trabajan mucho las bibliotecas del pueblo para incentivar la lectura en los niños. Y en la época nuestra también no era que no se podía comprar, sino que mejor no se acostumbraba ni a regalar o a comprar. Justamente íbamos a las bibliotecas o los colegios también con la cajita viajera y todo eso fomentaban a que leyéramos. Entonces, bueno, yo creo que ahí nació como esto de que me gustaba todo leer y crear historias y todo eso. Pero escribir es ahora de grande. De chica, por ahí lo hacía de manera inconsciente, porque tengo amigas que me dicen, pero vos, Lea, ¿no te acordás que escribías mejor en un cuaderno o en algo? O me pasaba que mejor mis compañeros en el secundario había que redactar un trabajo o hacer la carta de despedida o una carta de algo o alguna cuestión. Che, no, Lea, vos que manejas re bien las palabras, hacelo vos que te va a quedar bien. Lo mismo con mi familia, que de hecho, por ejemplo, acá hay un libro que es el que escribió Raúl Bertola sobre los personajes del pueblo, que está incluido mi papá como personaje, y teníamos que hacer una breve descripción de mi papá, y mis hermanos es como que, fíjate vos, Leo, que a vos te sale bien. Entonces, bueno, la reseña que hay al último, si bien es de parte de los cuatro, la terminé narrando yo, escribiendo yo, redactando yo. Pero bueno, nunca lo había tomado como, bueno, me voy a poner a escribir un cuento, como con una estructura. Por ahí eran relatos sueltos. Hace 2 años, salí en el 2023, tenía ganas de empezar a probar con un taller de escritura. Ya lo tenía como en mente. Justo se da que veo un flyer de una publicación de la Biblioteca de Roncedo que Silvia Nievisky ella estaba haciendo publicidad que comenzaba un taller de escritura vivencial y creativo. Entonces yo le escribo a la Silvia, porque tenía el contacto. La única condición que tenía es que era para mayores de 50 años. Entonces yo le pregunto, Silvia, ¿pero vos tenés pensado dar para menos de 50? Ella me dice, mira, Leo, recién arranco. También estaba acomodándole el formato. Vamos viendo, cualquier cosa te aviso. Pasó un tiempo, no me avisó nada. Entonces yo le vuelvo a preguntar, Silvia, ¿cómo va lo del taller? Bueno, y ahí ella después, hablando, la cuestión es que me acepta como alumna o para que participara del taller con personas mayores de 50. Y la verdad que para mí fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, porque ahí lo viví realmente como un taller de escritura vivencial y creativo. O sea, a través de vivencias mías, nuestras, de las talleristas que estábamos, escribíamos. Y ahora que por ahí lo veo más de lejos y que uno ya, yo empecé después a estudiar y ver, siempre te dicen que uno empieza a escribir con los recuerdos que tiene, que son propios, o alguien que te contó, o una vivencia, o lo que sea. De hecho, el cuento, que es el umbral que aparece en la antología,
está referido, o sea, el lugar donde ocurre la historia está reflejada en un recuerdo de mi niñez, ¿sí? Yo lo tomé, utilicé ese recurso para narrar. Si bien es ficción, pero fue un recurso que usé. Entonces, bueno, para mí fue muy lindo. Ya en el segundo año, si bien seguí participando en el taller en forma presencial, me animé a anotarme en otros talleres en forma virtual, que eran una mezcla de taller de escritura, pero también literario. Entonces, como que ibas tomando más recursos, más desde lo literario, porque me di cuenta que me gustaba. Entonces también como que sentí esa necesidad de formarme para empezar a armar estructura de lo que quería contar, de lo que quería transmitir. El año pasado también hice una diplomatura en escritura creativa en la Universidad, en la Católica de Córdoba, que la finalicé en diciembre. Y en el mismo tiempo que estaba estudiando la diplomatura, estaba con este taller creativo acá en Gijena, en la Biblioteca del Roncero, y a la vez estaba también con el taller virtual, en el cual me invitan a participar con el cuento del umbral en la antología. Te invitaron a formar parte de este libro que se estaba formando ahí en el taller. Bueno, contanos cómo era el nombre de la tallerista que te invitó y cómo fue también tu reacción, qué sentiste, qué pensaste. Bueno, como le decía, que me habían animado también a participar de otro taller en forma virtual, Romina Palestini, que era la tallerista, me invitó a participar con este cuento que yo lo leí, a ella le gustó, me dijo que si yo quería participar, obviamente que lo teníamos que trabajar. Cuando decimos trabajar se refiere a, yo a veces le digo pulirlo, en darle bien la estructura de un cuento, ¿sí? Por ahí también incluirle algún recurso literario, como algún diálogo, algunas transiciones que tiene el cuento, bueno, mejorarlo en ese sentido, ¿sí? Trabajarlo realmente para publicarlo, que no es lo mismo que cuando por ahí uno lo escribe y lo deja para uno mismo, ¿sí? Y yo la verdad que me sorprendí porque nunca había pensado en escribir para publicar. Era como que a mí me gustaba, estaban en ese movimiento que te decía de estudiar, de incorporar conocimientos, de practicar y todo eso, pero ya de publicar era otro paso. Y ella, o sea, como muy cálida, porque me dijo, sí, fíjate, animate. Aparte, bueno, es una antología en la cual participamos 14 escritores, entonces también está bueno porque es un conjunto de personas que entre todos nos animamos, vamos trabajando en conjunto. Entonces la experiencia también es re linda porque hay personas que ya habían escrito, o sea, hay escritores que ya tienen otras publicaciones realizadas. Era mi primera publicación. Entonces ellos me contaban sus experiencias, me animaban, bueno. Así que lo fuimos trabajando entre todos, llegamos a la antología que se terminó en diciembre, pero la publicación fue en marzo ahora del 2025. Así que bueno, por eso ahí lo pueden encontrar a la antología tanto en la Biblioteca Mariano Moreno como en la Biblioteca del Roncero, porque lo donamos. Y además tiene la particularidad para mí linda de que también está Laura Giraudo, que es otra escritora de Alfred Gijena. Ella escribe poesía, entonces ella participó con la parte de poesía, yo con cuento. Y qué sé yo, la vivencia, el compañerismo, el hecho de que también otra persona de Gijena, o sea, podamos participar en un proyecto que no era de Gijena, pero las dos juntas. Así que bueno, entre las dos le dimos publicidad y bueno, fuimos a las bibliotecas, hicimos la entrega y bueno, eso fue. Lea, contanos, bueno, en todo este proceso, ¿con qué desafíos te encontraste? Bueno, ahora que en realidad es como que después de que se publicó la antología y vos empezás a ver que la gente te lee, que le gusta lo que lee, o te empiezan a preguntar, es como que a mí me incentiva a seguir escribiendo. Y de pronto aparecen propuestas para escribir cuentos, escribir una novela. Entonces, actualmente, que era un desafío que quería hacer, pero también no me animaba porque, bueno, lleva su tiempo, porque también hay que estudiar y, bueno, un montón de cosas que aparecen. Estoy escribiendo actualmente mi primer novela, ¿sí? Va a llevar tiempo, pero bueno, estoy en la etapa del proceso creativo.
avanzada, pero falta, ¿sí? Falta porque ya sé que lleva su tiempo. Pero bueno, a la vez te invitan, por ejemplo, ahora justo el viernes, como es el Día del Escritor, el Día del Libro justo el fin de semana, desde el Jardín Perito Moreno, me invitaron. En realidad, la invitación era a que vaya a leer un cuento. Yo lo que le manifesté es que mis cuentos que yo escribo siempre están dirigidos a un público adulto, porque el mensaje que se trabaja, el tema, el vocabulario que uno utiliza y todo, no es para niños. Si bien puedo llegar a adaptarlo, pero no. Igual, y es como que me salió decirle, bueno, pero yo escribo. Me dice, pero no. Y le digo, mira, para mí, es un desafío también, porque yo nunca escribí cuentos para niños. Así que me puse, o sea, aparte, a medida que hablaba con ella, ya se me había ocurrido, bueno, que eso es un poco lo del proceso creativo. Ya se me vino la idea, ya se me vinieron los personajes, que uno ya empecé a escribir, el pequeño conflicto, que tiene que ser un conflicto siempre asociado a lo fantástico para cuando es un niño, el mensaje que quiero transmitir. Y bueno, ya me puse a armarlo y cuando me di cuenta ya lo tenía escrito el cuento. Y después, bueno, sí, también trabajando en las ilustraciones, porque bueno, todo fue muy rápido, pero bueno, ya lo tengo listo para el viernes. Bueno, Lea, en todo esto que nos contabas, todo este proceso, también imagino que fue reestructurar tu vida, porque con respecto a tu trabajo, tu profesión, hacerte el tiempo para poder sentarte a crear, encontrar un espacio en tu casa. Bueno, contanos un poco de esa parte que a un montón de personas le debe pasar, lo deben estar viviendo, o que quizás muchos se escuchan reflejados en tus palabras de decir, bueno, yo tengo facilidad para escribir, pero no se me había ocurrido que quizás podía sentarme a crear algo y compartirlo. Sí, la verdad que no es fácil porque a mí, la verdad que me gusta mucho. Entonces cuando me siento a escribir es como que me apasiona y lo que me pasa es que no me doy cuenta del tiempo, el tiempo que paso. Te aconsejan, sobre todo por ejemplo ahora que estoy escribiendo la novela, que por lo menos te pongas 15 minutos al día como para terminar el capítulo o la idea y que no se te corte como la inspiración, ¿sí? Pero yo sé que no me pongo 15 minutos, me pongo más. Entonces ya tomé como un hábito, suponte, ponerme de noche, que es el momento que yo estoy más tranquila, que sé que si me puedo quedar una hora, viste que está el silencio, bueno, esas cuestiones, pero en realidad cuando tengo un ratito me pongo, esa es la realidad. O tomo nota, a ver, siempre surgen ideas. Yo ando acá si estoy en mi casa ando con un cuadernito y si no, uno tiene el bloc de notas en el teléfono, porque a veces, eso que yo te decía, por ejemplo, que me llamaron del jardín y yo tenía la idea, entonces anoté algunas ideas así como tipo borrador en el teléfono y después me siento en la compu, hasta a veces cuando es algo corto lo hago escrito al borrador, ¿sí? Esa es la primera instancia, cuando se te vienen las ideas y dejas el borrador. Las ideas creativas generalmente te aparecen o cuando hay una resolución de algún conflicto o alguna cosa que ya te tenés armado, cuando estás haciendo otra cosa, o sea, nada que ver. A lo mejor estás caminando, estás lavando los platos, estás haciendo algo en tu casa, nada que ver, y si te vino la idea, entonces ahí la notas. Entonces después la desarrollas cuando te sentas. ¿Sí? Esa es como la primera parte. Con respecto a acomodarme, bueno, yo tengo mi trabajo por la mañana, por la tarde también me divido, pero sí, aparte son dos cosas totalmente diferentes. Por eso también como que acepté esta nota, porque yo digo, bueno, hay mucha gente que quizás le gusta escribir, pero dice, pero ¿qué como? Yo, no sé, me dedico a otra cosa, hago otra cosa. Y bueno, yo también te puedo decir que en mi caso me dedico a hacer números y a la vez también me gusta escribir. O sea, hago letras, o sea, me manejo con las letras. No es imposible, ¿sí? Hay que permitirse el tiempo, hay que dedicarle, ¿sí? Porque hay que hacerlo como un hábito. Porque si no, perdés como... Vos te puede venir una chispa de una idea o algo, pero tenés que dedicarle tiempo. Y sobre todo, si vos ya tenés como objetivo después que eso se publique, que otra persona lo lea o que llegue, ¿sí? No es algo simple. O sea, no quiero decir que no se pueda hacer, porque todo el mundo lo puede hacer, pero depende también del objetivo que vos lo quieras hacer. Hay mucha gente, como te digo, por eso están los talleres que son muy lindos, los talleres de estos que te digo de escritura
vivencial y creativa, donde vos vas y escribís y hasta, como te digo, hay disparadores que te dan o consignas, que de pronto vos te ves escribiendo algo, que decís, ay, esto lo tenías adentro, lo pude. Y bueno, es una forma como de canalizar o darte cuenta vos de lo que tenías para transmitir. Pero bueno, a lo mejor tu objetivo es ese, y queda ahí reposando, queda como un borrador y a lo mejor dentro de un tiempo lo volvés a agarrar de nuevo. O te das cuenta, como me pasó a mí, que vos después que tenés una necesidad de continuar, o sea, de seguir escribiendo y de empezar a mejorar eso que estás escribiendo. Y cuando digo de estructura, me refiero a eso, bueno, o empezar a escribir un cuento, o escribir una novela, o escribir una crónica, o escribir ¿sí? A eso me refiero. Bueno, y con respecto a los tiempos, como te decía, sí, tenés que acomodarte. Mi pareja a mí me apoya y me incentiva porque él ve que me gusta, que me hace bien, que yo lo disfruto, que realmente lo disfruto. Cuando yo me pongo así, me dice, ay, ¿todavía estás escribiendo, por ejemplo? Y yo lo miro así como diciendo, sí, o sea, como que no me doy cuenta, porque realmente lo disfruto. Y entonces él me apoya, o sea, en todo lo que pueda ayudarme, me motiva, me acompaña y todo. Te acerca un mate, te lleva un té. Todo, todo. Así que, porque ve que me hace bien, que me gusta, que lo disfruto. Y bueno, recién con esto de los desafíos que vos decías, yo creo que la diferencia entre escribir para vos misma o mejor en un taller, digamos, me refiero a que quede como borrador para vos, más íntimo, y dar el paso a publicar. A mí me pasó como diciendo, pero ¿quién me va a leer? O sea, preguntarte eso, ¿quién va a leerte? O ese miedo que no guste. Y ahí entendí, que es lo que a todos les debe pasar, que es lo que tenemos que aceptar, que bueno, no a todo el mundo le va a gustar lo que vos escribís, pero no tiene que ver porque lo que vos escribas sea feo o no, tiene que ver con los gustos personales de cada uno, es como a vos, o sea, vos hay un estilo que vos lees seguramente, bueno, habrá un estilo que te guste más y habrá otro que no, y no significa que ese que no sea leído por otra persona que le guste. Y además yo me di cuenta que mi objetivo no era el comercial, o sea, entonces, ¿qué miedo tengo que tener? O sea, no va por cuántos ejemplares voy a vender o cuántos no. Mi objetivo es transmitir. O sea, yo siempre que me pregunto para qué escribo, es para, o sea, como que me viene siempre la palabra transmitir. Y voy a decir, bueno, pero transmitir qué. Y no sé, lograr que esa otra persona se emocione, que pueda, yo tengo por ahí, muchos me dicen, un estilo de escritura en el que la persona la hago sentir que está como en esa escena, involucrada en esa escena, por el grado de detalle, por el grado de descripción. Y me gusta ver los rostros a veces cuando leo un cuento o algo así, porque a veces despierta como una nostalgia, pero primero que te lean a alguien es re lindo, porque creo que lo más importante para nosotros es que alguien te lea. Pero además, lograr que esa persona se emocione con lo que vos escribís, o sea, es mucho más, más lindo, no sé cómo explicarlo. Es de lo que uno siempre habla cuando habla de libros, de historias, el poder de las palabras, lo que uno puede generar en el otro escribiendo y justamente lo que vos decís, lograr transmitirle al otro una emoción, debe ser siempre el objetivo principal del escritor, más allá de que le guste o no le guste el lector, sino poder transmitir es lo más poderoso. Sí. Sí. Y otro, me volví a ver la memoria de los desafíos, que eso también te vas dando cuenta a medida que vas avanzando, porque cuando uno comienza, como yo te decía, vas escribiendo, utilizando como recurso algún recuerdo, alguna charla o alguna cuestión, y después el trabajo que yo ahora también estoy haciendo es separar Leonela, o sea, la escritora, de lo que estoy armando, de lo que estoy creando. Y por ahí, a mí me pasa, por ejemplo, con algunos capítulos borrador que tengo de la novela, que siempre tenés a alguien de confianza que te lee, mis hermanas, alguna amiga o algo, y algún comentario, pero che, ¿a vos te pasó eso? Y no, ¿viste? Cuando decís, no, chicas, es como empezar o sea, lograr que te vean como, che, no, bueno, pero ¿por qué? Porque mejor también venía escribiendo de una manera que utilizaba algún recurso de eso. Pero ya, digo, no, ahora es ficción, o sea, me gusta, y para mí también es un desafío separarme de eso, de lo que estoy escribiendo, verlo con distancia, o sea, verme que ahora estoy escribiendo como una escritora, no es Leonela Meneguzzi, sino
alguien que está escribiendo imparcial, sí, objetivo. Leo, en esto que decís que uno siempre evoca recuerdos o vivencias, pero después están ir agregándole condimentos, otras historias, juntando. ¿Cómo te manejas o cómo te llevas con la creatividad? ¿Tenés alguna técnica, algún momento especial del día? No sé, algo que hagas para inspirarte. ¿Y qué pasa también en los momentos en que esa inspiración, esa creatividad como que por ahí se traba, se nubla? Sí, es verdad, pasa. Para mí es muy personal. O sea, yo te puedo contar algo y ya se siente otra persona y te va a contar su metodología o su forma. ¿Por qué? Porque la inspiración, o sea, estamos hablando de algo que aparece en la mente. Entonces, es como yo te puedo explicar, no sé, yo lo siento como una chispa de algo, es algo que me imagino, y después la anoto, como te digo, siempre en eso de la idea, el borrador, y después empiezo a trabajar como el tema, bueno, y empezás como a diagramar todo, bueno, a ver, con qué personajes voy a utilizar, armás el personaje, por ejemplo, en la novela, ahora estoy como trabajando más, o desarrollando más eso, porque tenés que tener como más en claro tanto sus características. Eso, algo que a mí siempre me intriga de los escritores, a mí me gusta leer muchas novelas donde hay muchos personajes y cada personaje tiene una personalidad distinta, como nosotros en la vida real. ¿Cómo es ese proceso? Cuando vos pensás, creas los personajes y la personalidad de cada uno y después vas creando la historia, o van haciendo a medida que se va narrando la historia. Es algo una duda que siempre tuve. Claro, lo que pasa es que primero para mí, o sea, surge como la idea de lo que vos querés contar, y de acuerdo a la idea que vos contás vas a tener como los personajes que te ayudan a poder hilar esa historia, ¿sí? Ese relato. De hecho, es como que yo también siento que vos creces con el personaje también, ¿sí? Pero lo importante al principio es tener en claro ciertas características de ese personaje, porque para que sea coherente con lo que va pasando, porque de pronto, no sé, no puedo decir que una persona es tímida y aparece como en un super diálogo en el primer capítulo. Por darte un ejemplo, hay cosas que tenés que tener marcado para que sea una coherencia, y aparte sí puede llegar a pasar que haya algún cambio brusco, pero más adelante porque pasó un hecho puntual que marca ese cambio del personaje, ¿sí? Y de acuerdo al género que vos también quieras escribir. Pero son muchas cosas que tenés que tener en cuenta. A ver, cómo el tiempo verbal, o sea, si va a estar en presente, si va a ser, por ejemplo, una novela contemporánea o histórica, porque también tenés que informarte. Va a tener que ver, o sea, geográficamente, bueno, a ver dónde transcurre, si acá. Hasta a mí me pasa, por ejemplo, si es algo de Buenos Aires, bueno, vos tenés que ponerte a averiguar, porque no es lo mismo si la historia ocurre en el conurbano que en una zona rural de Córdoba. Y bueno, muchas cosas así, o sea, bueno, también si escribirlo en primera persona, por ejemplo, narrarlo en tercera persona, que también tiene que ver con lo que vos quieras ir contando, porque esos son todos como recursos. ¿Qué recursos te sirve más o no? Y después, o sea, una vez que más o menos tenés todo eso armado, como una pequeña planificación previa, empezás a escribir. ¿Sí? Y que vas armando como los capítulos, que también es una estructura, porque cada capítulo tiene que ir armando. Tenés una primera parte que es como la presentación, después el conflicto. Bueno, las novelas puedes tener más de un conflicto. Y bueno, y hasta a mí me pasa, por ejemplo, que mejor no tenés tampoco bien en claro el final, lo podés ir armando en el mientras tanto. Hasta el objetivo puede llegar a cambiar. Por eso son procesos largos, ¿sí? Pero bueno, eso es más o menos la creatividad. Y a mí lo que me pasa es que la primera etapa, que es la más linda, es como que, bueno, vos escribís, después lo vas reorganizando, y después sí está la etapa, eso es como el borrador, ¿sí? Después está la etapa en la que uno empieza a leer, ¿sí? Toma distancia de la persona que lo escribió y empieza a leerlo más objetivamente, ¿sí? Voy a decir, bueno, no, mira, este diálogo está de más, no hace falta, o este capítulo, no sé, mejor no encaja acá, pero no significa que uno tenga que borrar lo que escribió, porque todo es trabajo. Mejor decir, bueno, no va para esto, lo guardo para otra historia, no sé. Y bueno, después volvés como a releerlo de nuevo y todo así. Yo hablo en lo que es ahora mi proceso de la novela. En un cuento es más corto, ¿sí? Porque son menos personajes, porque generalmente es un conflicto.
o si es una crónica, también es totalmente diferente. Yo escribí que tengo una crónica, por ejemplo, me vi de pronto escribiendo sobre mi abuela, que es una inmigrante italiana, pero después cuando lo terminé, me di cuenta que en realidad estaba, o sea, como que ella fue una inspiración para escribir sobre las mujeres de su época, de una mujer que vino de Italia, con los derechos que, o sea, no sé cómo decirte, ella tuvo en el proceso en donde, por ejemplo, empezó a votar, pero, o sea, ella vino a Argentina, no podía votar, vivió ese momento que pudo votar, donde todavía no estaban todos los derechos que nosotros tenemos adquiridos, era otra realidad. Entonces me di cuenta como que le escribí quizás para darle un homenaje, pero no solamente a ella, sino a todas a las mujeres que vivieron lo mismo que ella. Entonces, bueno, pero esas cosas te das cuenta después que mejor que lo escribiste también. No sé, es muy particular. Lea, bueno, 2 años que comenzaste con la escritura y has crecido, has avanzado en un montón de cosas. Tanto es así que ahora también te descubrimos en Instagram. Te podemos seguir, ir viendo el proceso y también vas compartiendo datos curiosos. Bueno, también cómo fue esa decisión de decir, bueno, termino de compartirlo con todos. Bueno, porque justamente como estoy en este proceso de escribir la novela, siempre uno tiene una persona que te acompañe en el proceso, ¿sí? Porque es como que vos necesitas alguien que te recomienda, no significa que sea obligatorio, ¿sí? A mí me sirve mucho porque también es como si fuera una tallerista, sino alguien que te acompaña, un profesor, por decirle un nombre, sí, pero con el que vos hablas realmente temas de la novela, ¿sí? O sea, te escucha con oídos de la novela, no del tema, si le gusta o no, sino de la estructura, de cómo estás, si estoy bien, si voy, o te da algún consejo de cómo reformular alguna cosa, de volver a trabajarla. Entonces, ella hablando un día, me dice, vos tendrías que empezar a mostrarte, porque yo le decía que me gustaba, que me estaba dando cuenta que realmente me gustaba. Entonces me dice, está bueno que vos también, que te separes de tu Instagram personal, donde uno muestra otras cosas de su vida, para empezar a mostrar tu otra parte literaria, porque hay gente que no te conocen, porque la verdad hay mucha gente que no sabe que yo escribo. Y de esa manera también, de esa forma, yo puedo ir mostrando algunos fragmentos de qué escribo, y además porque también me gusta aportar desde lo literario. Por eso a veces comparto, es más, hice un segmento de plumas de mujer porque voy poniendo todas las semanas algún dato de alguna escritora que a mí considero como referente, pero a veces también pregunto o interactúo con los seguidores para ver qué les gusta. Pero bueno, para mostrar el detrás de escena de cómo se crea algo. Por ejemplo, el otro día mostré algo del cuento, cómo estaba editando unas imágenes y eso, porque bueno, hay un trabajo atrás. Por ahí uno, sí, sobre todo mejor en un cuento. Esto también lo tenía hablado con mi profesora que me está acompañando con la novela, que solamente nosotros sabemos, mejor va a decir, leíste un párrafo, pero mejor para escribir ese párrafo, para que te quede así armónico y todo, estuviste un tiempo importante. Y bueno, pero lo que a vos te llena de satisfacción es que después cuando lo lees, al otro, no sé, es como volvemos lo mismo, se emocione, le gusta, por más que hayan pasado atrás muchas horas. Lea, recién nombrabas que, bueno, en el Instagram mostrabas mujeres que te inspiraban, de escritoras. ¿Recordás cuál fue el primer libro que leíste y que despertó curiosidad con respecto a la lectura? Que, bueno, sin dudas abrió todo este camino en el que estás transitando hoy. Sí, en realidad, como te decía, siempre me gustó leer de muy chica, pero la transición, digamos, de pasar de la lectura infantil a empezar a leer novelas o libros más, o sea, de más páginas, por así decirlo, fue cuando tenía 11 años, 10 o 11 años, que me había enfermado de varicela y no podía hacer nada, estaba enterrada en mi casa. Entonces mi mamá, como estaba aburrida y mi mamá sabía que me había leído los libros que tenía ahí en mi casa, no sé, mi mamá me trae un libro que le había prestado una amiga de ella, o sea, que es o sea, les voy a mostrar la página, los años que tiene, pero lo conservo porque, bueno, tiene un valor significativo para mí, que es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende.
yo ahora me pongo a pensar, lo leí teniendo 11 años. O sea, no era una literatura quizás para alguien de 11 años, pero a mí me encantó, o sea, me apasionó. Aparte, trata de linaje de mujeres, de una abuela con la hija y la nieta, es muy imponente. Después de grande, o sea, en ese momento quizás no lo entendí del todo el mensaje o el trasfondo, porque hay un trasfondo político, bueno, muchas otras cosas. De grande, lo voy a leer de nuevo, está la película también, pero ahí es como que dije, no, bueno, me encanta, y ahí empecé a leer, pero a mí Isabel Allende es como, siempre te pongo como referente, porque bueno, fue la primera novela que yo leí, bueno, de las más contemporáneas, ¿no? Después ya de grande uno empieza a leer un poco de todo, y lo que hablábamos después, a mí me pasaba que no siempre tenía como un género específico, mejor cuando era adolescente, nosotros que fuimos de la generación de Harry Potter o El Señor de los Anillos, de pronto estábamos leyendo esa saga, ponele, y yo recuerdo haber leído también a la vez El Mundo de Sofía, de Justin Garden, ponele que es de filosofía, o mejor saltabas a García Márquez, o Paulo Coelho, o sea, no sé, como que me gustaba, no tenía algo que decir, no, bueno, ¿te gustaba leer? Sí, como que después sí, bueno, cuando ya vas viendo, cuando ya empezás a leer bastante, hay cosas que te gustan más. Pero en ese momento como que tenía eso, se ve que era más curiosidad o no sé, pero todo me gustaba, o sea, no era algo que decía, no, esto qué aburrido. Lea, bueno, también antes de comenzar la nota hablábamos de que afortunadamente en nuestra localidad cada vez hay más escritores, la nombrábamos a Laura, pero hay muchas personas que se han animado a escribir y hay muchas que seguramente lo hacen para uno mismo, que también es una forma de escribir y bueno, y súper recomendable. ¿Quién puede escribir? Si tuvieras que vos decirnos, ¿todos podemos escribir? Sí, para mí sí, todos, porque lo digo yo por mi ejemplo, por mi experiencia. O sea, si vos te vas a dar cuenta si te gusta. O sea, lo importante es que a vos te guste y lo disfrutes hacer. O sea, no lo sientas como, ay, no, tengo que escribir por obligación. No, o sea, cualquiera, y después volvemos lo mismo, depende del objetivo que vos quieras lograr con la escritura, vas a ver si te querés perfeccionar, querés estudiar, ¿me entendés? Pero escribir, porque te gusta, digamos, todo el mundo lo puede hacer, hasta es recomendable en forma terapéutica hacerlo, o sea, a los niños también, viste que le dicen escribir en un diario, o sea, todos, o sea, para mí, todos pueden escribir. Ojalá que esté acompañado a través del disfrute, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Lea, te agradecemos por recibirnos, por abrirnos las puertas de tu casa, por mostrarnos cada espacio especial que forma parte de todo este proceso. Y te invitamos a que, bueno, saludes a todos los colegas escritores de nuestra localidad, de la zona. Bueno, sí, este lugar a todos para el Día del Escritor. Yo, viste que te cuesta como asumirlo, porque yo digo, bueno, es muy reciente y todo, pero bueno, hay que ir adaptándose, ¿no? O empezar a tomarlo, yo considero que sí, porque ya lo empecé a hacer de forma habitual y me preocupo y me ocupo para hacerlo cada día mejor. Así que, y aparte sé el trabajo que hay, entonces también saludo a todos, por eso acá tengo algunos de los libros que yo tengo en mi biblioteca personal, porque sé lo que es trabajar y lograr un material que salga publicado. Entonces valoro eso. Así que bueno, feliz día a todos. Los invito a que sigan leyendo, que sigan yendo a la biblioteca a buscar libros si no se pueden comprar. Ahora por suerte hay mucha oferta de libros y posibilidades de adquirirlos, pero bueno, también por suerte contamos con bibliotecas en nuestra comunidad del pueblo que se pueden ir a retirar pagando una cuota social mínima. Y bueno, agradecerles de corazón que hayan venido a mi casa, me gustó mucho, me sentí muy cómoda, Guada, Marcos, así que bueno, muchas gracias.